Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a analizar el gráfico de Bitcoin otro día más por aquí para actualizar este último movimiento que se ha producido. Ya sabéis que a mí me gusta analizar empezando por temporalidades más altas como temporalidad diaria y luego ir afinando un poquito más los movimientos. En primer lugar, recordaros que el macro es este de aquí, que básicamente es un canal bajista perfecto, ¿vale? Y que estamos estudiando la posibilidad de que se esté formando un patrón de ruptura, ya que como comentamos en análisis anteriores, vemos que los mínimos son distintos, es decir, vemos este mínimo de aquí que es inferior a este, pero sin embargo este siguiente mínimo ya es superior al anterior. Esto podría ser una primera señal de cara a ver esa proyección alcista, pero también habíamos comentado que hasta que rompa la parte superior de este canal bajista y rompa esta zona de máximos no tendremos una proyección más clara de cara a ver esa ruptura de máximos históricos. Por eso por ahora no nos podemos hacer falsas ilusiones, pero por ahora va cogiendo bastante buena pinta. Es decir, ya comentamos que la primera noticia a nivel análisis técnico alcista es la ruptura de estos máximos, es decir, ha formado un máximo superior, por eso podría ser una ruptura de la estructura. Seguro que los que utilizáis Smart Money Concepts sabéis de lo que estoy hablando. Por eso lo que estábamos esperando es que después de esa formación del máximo superior al máximo anterior, el precio fuera a buscar fuerza en un mínimo para retestear esta parte superior del canal y a ver si de una vez por todas lo rompe al alza. Pero ¿qué sucede con todo esto? Que nosotros teníamos una tendencia alcista marcada tal que por aquí. Voy a borrar esta línea para que no nos estorbe en nuestro gráfico y voy a pasar ya directamente a temporalidad de 4 horas para ir afinando lo que es nuestro análisis. Nosotros teníamos esta tendencia alcista que fue rota en este punto de aquí, por lo cual nosotros trazamos nuestro Fibo y hicimos nuestro análisis. Teníamos aquí esa zona de order block en la parte baja y teníamos lo que viene siendo el golden pocket, que es el 618 marcado tal que por aquí, y comentábamos que era bastante probable que el precio fuera a buscar esta zona, pero ya sabéis que el mercado no se mueve de forma lineal, sino lo que hace es moverse en escalera. Por tanto, no me parece nada extraño esta subida que ha tenido recientemente. Es decir, yo aún no descarto que tenga próximas bajadas, porque ya vemos que esta mecha es de bastante liquidez para ir a buscar estas cotas inferiores y así coger suficiente fuerza para romper esa parte superior. Pero sí hay que admitir que la subida que ha tenido recientemente es bastante explosiva. Lo que sí que no están teniendo muy en cuenta en los análisis que veo por ahí es que en esta zona de máximos que vemos por aquí, que ya veis que la tengo delimitada con un recuadro amarillo, básicamente si lo extendemos veis que está obteniendo la resistencia de ese punto. Es decir, ya habíamos hablado cuando se producía esta subida que mirar qué resistencia tuvo en esa zona. Pues en este caso esta subida explosiva que ha tenido por aquí básicamente se ha detenido en esta zona también. Por tanto ya sabéis que como mínimo el precio va a encontrar bastante resistencia. De todas formas también era muy extraño que el precio fuera tan aceleradamente a buscar ya directamente este punto y no produciera ningún tipo de escalera. Pero chicos, como bien me conocéis, ¿qué es lo primero que hago cuando se rompe una tendencia? Que en este caso la tendencia se ve mejor en temporalidad de 1 hora porque sería algo de este estilo, tal que por aquí. Y como sabéis, yo cuando veo que se rompe una tendencia lo primero que hago es marcar mi Fibo. ¿Y qué ocurre cuando marco el Fibo? Pues básicamente si lo extendemos, mirar que está llegando a esta zona de aquí, que básicamente es la misma zona que marcamos a nivel general entre el 618 y 0.66 y el order block que delimitamos en este punto. Pues si vemos por aquí también tenemos lo que viene siendo un order block que sería esta zona de aquí. Si nosotros delimitamos la zona como conjunto, vemos por aquí que es donde se ha parado el precio y donde está encontrando bastante resistencia. ¿Qué es lo que a mí no me termina de convencer del todo? Pues básicamente que tiene una ineficiencia en esta bajada acelerada que vemos por aquí que podría actuar como imán de cara a que el precio fuera a buscar primero esas cotas. Es decir, os voy a marcar el imbalance que se produjo justo con ese movimiento acelerado y por tanto el precio podría ir a barrerlo en estas cotas. Ya no solo eso,
eso, sino que se va a encontrar también con la parte superior del canal. Por tanto, como ya sabéis, los imbalances muchas veces producen resistencia, por tanto en esta zona seguramente tenga bastante liquidez en contra. Lo que sí estamos viendo son esas subidas explosivas y esas zonas respetándolas perfectamente, es decir, primero retestea entre esa zona del 382 a nivel macro y el 382 a nivel más en corto plazo, en esa pequeña tendencia que teníamos marcada. Después el precio rompe, tiene esa resistencia en el 0,5 y va a buscar lo que viene siendo el 382. Vuelve a romper orgánicamente teniendo la resistencia en el order block y en el 618 con el pocket, y luego vuelve a retestear otra vez la parte baja del 0,5. Por tanto, aunque el movimiento sea bastante acelerado, sigue siendo también bastante orgánico. Esto significa que deberemos estar extremadamente atentos porque esta presión alcista que está teniendo ahora, mirar qué pedazo de velas, pueden ser la clave de cara a romper estas cotas. ¿Cuándo sabremos eso? Pues si en caso de que produzca, por ejemplo, unas rupturas por encima del Golden Pocket y por encima del Order Block, produce algún tipo de pullback a esta zona para luego ir a buscar esas cotas. Si ocurre esa hipótesis, en mi análisis sí que descartaría que fuera a formar algún tipo de rango para ir a buscar esas cotas inferiores del 618 de Golden Pocket, y daría también por terminada lo que viene siendo esa corrección general, creando el mínimo en esta zona, que la verdad tengo que comentar también que la formación de rango que produció aquí para romper lo que viene siendo la tendencia fue también muy pero que muy orgánica. Si ajusto bien la tendencia, por ejemplo, por esta zona de aquí, lo que vamos a ver es que creó lo que suele formar Bitcoin, que es un rango de acumulación, el cual fue luego formando mínimos superiores hasta que rompió el rango, tuvo un pullback por la parte superior, rangueó en esta zona y luego explotó al alza. Es la típica estructura de Bitcoin de cambio de tendencia. Por tanto, por ahora está siendo todo un correcto, todo orgánico, y tampoco sería tan extraño que a nivel macro fuera solo a buscar ese retesteo al 0,5, ya que es también un punto muy válido y muy orgánico de retroceso en las tendencias. Ya os digo que la confirmación de todo esto es que rompa esta zona de aquí. Simplemente ahora, por un poco de curiosidad, esta operativa que veis por aquí es más en corto plazo, en temporalidad de 15 minutos, y la tomé basándome en lo que os estoy explicando. Ya sabéis que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión y que debéis hacer vuestros propios análisis y tomar vuestras propias decisiones. Simplemente os comento el tipo de operativa que tomé yo en ese momento, con un ratio 1:1, un poco más en scalping y con ese stop en la parte superior del rango. Mi estrategia operativa era hacer varias entradas estilo DCA si el precio seguía subiendo y especulando a que iba a romper esta tendencia que veíamos por aquí. Y ya no solo eso, sino que el take profit está trazado en esta zona a propósito, porque si trazamos un Fibo desde el mínimo hasta el máximo, el take profit está trazado en el Golden Pocket de Fibo. Por tanto, como veis, me da un ratio operativo de 1:11 y salió la operación perfecta, de estas operaciones que encantan porque las 3 velas siguientes fueron directas al take profit. Si es verdad que podía haber tomado beneficios de forma escalonada y tomar un segundo take profit en la parte baja del rango, pero cuando son operativas tan rápidas me gustan hacer ratios pequeños, tomar beneficios, salir de la operación y olvidarme. La tendencia bajista que comentábamos antes en esta zona, veis por aquí que es muy orgánica, más que nada porque también tuvo un pullback muy orgánico. Mirad en esta zona de aquí, ruptura en este punto, pullback y para arriba, y donde fue a encontrar luego resistencia en esta parte del order block superior, que mirar qué pedazo bajada tuvo para ir a buscar esta ineficiencia que vemos aquí, que el precio no cubrió con anterioridad, y vemos que fue a buscar esa ineficiencia para cubrirla, para ser exacto, y luego el precio ya no tuvo ningún tipo de obstáculo para romper la parte superior. ¿Y qué es lo que os comentaba yo hace 2 minutos que tiene que hacer el precio para convalidar el análisis que estamos haciendo hoy? Pues básicamente una ruptura de order block, que es esa zona roja que veis por aquí, pullback y para arriba. Incluso más adelante tuvo aún más interacción en esa zona. Por eso simplemente vuelvo ya a esas temporalidades más altas, me voy a ir ya directamente a 1 hora, porque simplemente os estaba enseñando eso un poco por curiosidad. Ahora mismo la línea tendencial que tengo como correcta sería esta línea de aquí, como estáis viendo. Por tanto, hasta que rompa esta línea no veremos que el precio vaya a buscar esas cotas inferiores
inferiores que comentamos. Veis por aquí que está teniendo bastante resistencia, pero aún así no es suficiente, así que el pronóstico que puede ser más negativo sería romper esa tendencia, formar alguna estructura de rango y luego ir escalonadamente a buscar esas cotas inferiores. De todas formas, si vemos que el precio sigue teniendo esa fuerza alcista y tiene algún tipo de pullback rompiendo esta zona, podemos ver algún otro impulso a buscar esta parte superior y así cubrir la ineficiencia que teníamos aquí marcada de antes. Ya por último, comentaros que en este punto de aquí está encontrando bastante resistencia porque tenemos esa línea tendencial uniendo el máximo y el máximo siguiente, y como veis en temporalidad de 4 horas coincide lo que viene siendo ese spike a la perfección en ese punto, que es luego cuando bajamos a temporalidades inferiores y vemos que coincide también a la perfección. Y resumiendo el análisis de hoy, básicamente el precio va a tener mucha resistencia en esta zona triangular de aquí y se va a topar con muchas órdenes de venta en lo que viene siendo esta parte superior del canal, en esta parte de ineficiencia y en esta línea estructural, y por la parte inferior también va a encontrar bastante soporte en este order block de aquí, en esta zona del 0,5 y lo que viene siendo en esta línea tendencial. Por tanto, podemos ver en las próximas horas el precio comprimirse en este punto de aquí, pero según vaya pasando las horas el precio tendrá que decidirse si bien quiere romper por la parte superior o bien quiere romper por la parte inferior. Sea cual sea el movimiento, operar con precaución y, como ya sabéis de sobra, os mantendremos informados. Ya para despedirme en este análisis os dejo por aquí la captura de los profits de esta operación anterior y recordaros que tenéis $5.000 de bonos gratuitos en el exchange de Binance con el enlace que tenéis en la descripción. Dicho esto, os deseo un muy buen inicio de semana a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.